Bueno, hola, ¿qué tal? En este video voy a estar hablando al corazón del liderazgo acerca de cómo cuidar la salud espiritual de los discípulos. Un tema súper importante porque, bueno, todo líder de alguna forma tiene discípulos, así sea un líder de alabanza, sea un líder de ujieres, sea un líder en cualquier área de la iglesia, tiene discípulos y la pregunta que nos hacemos es cómo cuidar la salud espiritual de nuestros discípulos. Quiero tomar como base un pasaje en el cual Pedro exhorta a los líderes o ancianos. En la escritura la palabra ancianos significa líderes, ¿no? Las personas más maduras de la iglesia que están a cargo del servicio. Los ancianos, claro que en un contexto mucho más exacto, los ancianos pues son como los que están dedicados al pastoreo. Pero estos ancianos o líderes de la iglesia deben tener una dedicación y unas características especiales, y Pedro lo toca en su primera de Pedro capítulo 5, en medio de la persecución. ¿Qué deben hacer los diferentes grupos de la iglesia? Ya les ha estado hablando de diferentes asuntos y termina hablándole a los ancianos de esta manera. Déjame mostrarte, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, en otras palabras, el sufrimiento no es ajeno a Cristo y el sufrimiento no es ajeno a mí. Entonces tampoco lo será a ustedes. Es lo que les está diciendo. Por tanto, dedíquense a cumplir su función en forma excelente a pesar del sufrimiento que están viviendo. ¿Qué deben hacer? Dice, por ejemplo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, pensando un poco en este pasaje, veo aquí algunas palabras que me gustaría que analizáramos y profundizáramos, porque todo esto tiene que ver con la salud espiritual de los discípulos. Es decir, que los discípulos en buena parte tendrán salud espiritual debido a que tienen líderes sanos. Entonces, líderes sanos producen discípulos sanos en casi todos los casos, excepto en el caso de Judas, ¿no? O cosas así excepcionales. Bueno, pero quiero mostrarte algunas cositas del pasaje. Por ejemplo, dice el versículo 2 que debemos apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. ¿Y qué significa apacentar? Apacentar significa nutrir, alimentar, proveer a las ovejas, digámoslo así, pastos frescos, agua para tomar, lo que necesitan para mantenerse saludables. Noten que cuando se cuidan objetos vivos, personas, niños, animales, plantas, objetos vivos, cuando cuidamos vida, nosotros no podemos hacer nada para que crezcan más, a no ser que hagamos un experimento genético o algo de ese estilo. Pero en lo natural de la vida, las cosas crecen en la medida en que estén bien nutridas, en la medida en que tengan lo suficiente para alimentarse, para poder desarrollar el crecimiento que traen en su propio ADN. Pero por el contrario, si no nutrimos bien a los seres vivos, pues van a tender a morirse, van a tender a adelgazarse, a retardar su crecimiento. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que debemos nutrir a las ovejas del Señor. Y si nosotros las nutrimos, el crecimiento se va a dar solo en ellas, ¿no? Entonces van a ser ovejas fuertes, van a ser ovejas firmes, en la medida en que nosotros participemos en esa nutrición de ellas. Ahora, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ojo con esto, cuidando de ella, cuidando de ella. En esta segunda palabrita que quiero examinar con ustedes, cuidar de ella, habla de obispar, es decir, estar sobre la grey, pero no sobre en autoridad,
sino en una parte alta para poder observar y cuidarla. De tal manera que pueden venir enemigos de afuera, pueden venir enemigos de adentro y nosotros estamos observando para que no resulten ataques sobre las ovejas. Entonces, mientras ellas están comiendo, mientras están alimentando, mientras se nutren, tenemos que cuidarlas de enemigos externos, herejías, cosas así, y también enemigos internos. Entre ellos mismos se pueden levantar personas que no perdonarán a la grey. Entonces, tenemos que cuidarlos. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que dedicarnos a nutrirlos y a cuidarlos. Y también dice que esas dos funciones que son nutrir o apacentar y la otra que es cuidar, no podemos hacerla en forma, como lo dijéramos, obligatoria, sino que tiene que ser un asunto voluntario. O sea, no debemos estar allí forzados haciéndolo, sino que tiene que ser voluntariamente, tiene que ser algo que nos nace hacer. Yo no puedo entender cómo alguien puede terminar cuidando ovejas a las malas, ¿no? Puede ser porque no le quedó otra. Puede ser porque, no sé, porque quería escalar en la cosa de ser líder y llegó un momento en que se dio cuenta que el liderazgo en la vida cristiana es cuidar ovejas. Y no es ostentar poder, tal, es cuidar ovejas. Entonces dice, oh, me toca cuidar estas ovejas. Dice, no lo hagas forzado, hazlo voluntariamente. Que sea una cosa de entrega que sale de tu corazón. Nosotros en nuestra iglesia hablamos de alegría de servir. Hablamos de que las cosas deben hacerse con una alegría porque son hechas para Dios. Entonces, así Dios quiere que cuides a las ovejas voluntariamente. Otra palabrita que está ahí que quiero que miremos es, no hagas las cosas por ganancia deshonesta, dice acá, sino con ánimo pronto. Es decir, no que tu motivación no sea obtener ganancias de tu cuidado de las ovejas, tipo ganancias económicas, tipo ganancias de fama, tipo ganancias de faldas. Hay mucha gente que está cuidando las ovejitas esperando a ver cuándo se descuidan y le sacan el dinero, conquistan a las mujeres o simplemente están detrás de aplausos y reconocimiento. Entonces cuida que tu motivación sea correcta. Mira lo que está diciendo. Para que puedas tener discípulos sanos tienes que dedicarte a dos cosas: apacentar, es decir, alimentar, nutrir, y cuidar. Cuidar, que significa velar para que no tengan peligros. Entonces las vas guiando, las vas dirigiendo hacia pastos, hacia lugares donde ellas pueden ser nutridas y estás cuidando de que no vengan enemigos. ¿Cómo hacerlo? No obligatoriamente, sino más bien con un ánimo pronto, con un asunto voluntario y no mal motivados, sino más bien, dije mal, no por fuerza, sino voluntariamente. Y no haciéndolo por ganancia deshonesta, sino más bien con ánimo pronto, es decir, por el Señor, hacerlo por el Señor. No queriendo aprovecharme de ellas. Dice otra tercera cosa de cómo hacerlo: no enseñoreándome de las ovejas, es decir, no tratándolas como si fueran mi propiedad, ¿no? Hay muchos líderes cristianos que se adueñan de las ovejas y las tratan como si fueran de su propiedad. Dicen, no, estas ovejas son mías, no me las toquen. Cuídalas, pero recuerda siempre que son del Señor. Son del Señor. ¿O acaso tú moriste por las ovejas y pagaste el precio para que sean tuyas? Son del Señor. Finalmente son del Señor. Y todo el esfuerzo que hacemos al criar a las ovejas, a alimentarlas, a nutrirlas, lo que queremos es que sean ovejas saludables del Señor y que el Señor las ponga a funcionar y a servir donde Él quiera, que ese es el propósito de cuidar a las ovejas. Entonces dice que no te enseñorees de ellas, sino por el contrario, es decir, que la influencia que traigas sobre ellas no sea como un mandamás, sino más bien que seas como un ejemplo, que seas un ejemplo. Porque por el ejemplo, ellas te van a seguir. Si tú eres buen esposo, ellas van a ser buenas esposas, buenos esposos. Si tú eres una persona cumplida, ellos van a ser cumplidos. Si tú eres una persona de oración, ellos van a ser de oración. Si tú lees la Biblia, ellos van a leer la Biblia. Es decir, enséñales por medio del ejemplo. Esto es tremendo.
Esto es tremendo. Entonces, 2 cosas para hacer y 3 maneras de hacerlo. Las 2 cosas para hacer, ¿cuáles son? Repasémoslas. Una, apacentad, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. 2, cuidando de ella, ¿no? Entonces, apacentar y cuidar, nutrir y velar por ellos, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo hacerlo? No por fuerza, sino voluntariamente. Eso tiene doble vía, que tú no lo hagas, digamos, obligado y que tampoco los obligues a ellos, ¿no? Sino que sea un asunto de voluntad. Segundo, no buscando una ganancia deshonesta, sino realmente con un ánimo pronto. Y tercero, no enseñoreándote de ellos, manipulándolos, mangoneándolos, regañándolos o manipulándolos con temores o con lágrimas o de todas las formas que se puede manipular, sino más bien cuidándolos por medio del ejemplo, siendo ejemplos de la grey. Ahora, dice cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, todos los que hemos participado en el asunto pastoral, así sea liderando un grupo de alabanza, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te quieres ganar la corona incorruptible de gloria? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apaciéntalas, cuídalas, no lo hagas a las malas, no lo hagas mal motivado y hazlo dando ejemplo, sin enseñorearte, más bien dar ejemplo. Y verás que cuando aparezca el príncipe de los pastores, pues ahí estará esperándote la corona incorruptible de gloria. Qué lindo pasaje, ¿no? Qué lindo pasaje que resume pues mucho de lo que quiero hablarte hoy acerca de cómo tener ovejitas saludables. Ahora, en un punto, digamos, ¿cómo podemos aplicar esto un poquito más a nuestra práctica de nuestro tiempo? Entonces escribí un hilo en Twitter, te lo quiero mostrar, escribí un hilo en mi Twitter que te lo quiero mostrar y dice algo como esto. A ver, vamos a verlo. Dice lo siguiente, este hilo dice: si eres un líder cristiano, te aconsejo que no vuelvas a la gente dependiente de ti. Entonces, un verdadero líder no hace que las personas dependan de él, que no sean líder dependientes, pastor dependientes. ¿Por qué hay gente que vuelve a los cristianos dependientes? Porque dicen, donde no dependan de mí se me van. Los pierdo. Se me disminuye la iglesia. Perdemos plata. Todas esas cosas son cosas realmente muy flojas, ¿no? Motivaciones muy incorrectas para trabajar. Yo pienso que cuando nosotros pensamos o creemos en las ovejas del Señor, que en cualquier momento pueden ser dispersadas, una persecución y todos son dispersados. Si son dependientes de mí van a terminar muy mal, porque yo no puedo estar con ellos en todos lados. En cambio, cuando les enseño a depender del Señor, el Señor sí va a estar con ellos en todas partes, en todos lados, a todas horas. Entonces, no los vuelvas líder dependientes. Más bien, mira lo que dice, más bien enséñales. Vamos a ver qué cosas enseñales. Primera, enséñales a tener intimidad con Dios. Enséñales a tener intimidad con Dios. Vamos a ver si se ve grande o no se ve grande. Pongámoslo un poquito más grande. Enséñales a tener intimidad con Dios por medio de la oración y el estudio de la Biblia. En otras palabras, enséñales a hacer su tiempo con Dios. Enséñales a que ellos también pueden descubrir tesoros en la Escritura. Enséñales intimidad. Enséñales intimidad. La segunda cosa que te pido que hagas es que enséñales a vivir en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, fórmalos de tal manera que cuando ellos estén en cualquier parte del mundo, ellos puedan vivir en Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo y de esa forma avanzar en la vida cristiana. Tercero, enséñales a compartir el Evangelio y a discipular a otros. ¡Wow! Esto será una bomba, ¿no? Si tú les enseñas a compartir el Evangelio y a discipular a otros, prácticamente donde llegue cualquier cristiano, podría comenzar una iglesia pequeña, un grupo. En cualquier ciudad del mundo, un grupo con amigos a los que comienza a enseñar, a predicarles el Evangelio en forma sencilla y a discipularlos, ¿no?
entendiendo obviamente que hay dones en la iglesia, personas que tienen dones para liderazgo mucho mayores, pero prácticamente cualquiera podría comenzar un grupo en cualquier parte. Enséñales también a tomar sus propias decisiones basados en su fe y en el sentido común. No les tomes las decisiones. No les tomes las decisiones a toda hora. Me fastidia ese liderazgo que está tomándole las decisiones a los discípulos permanentemente. Por favor. Por favor. No les tomes las decisiones a tus discípulos. Déjalos que ellos tomen decisiones basadas en su fe. Enséñales a tomar decisiones. Enséñales, de pronto al comienzo, cuando les estás enseñando, de pronto hay que tomar algunas decisiones para que ellos vean cómo se hace. Pero el proceso es que ellos lleguen a tomar sus propias decisiones basados en la fe, en el sentido común, ¿no? Enséñales a amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Enséñales el amor. Enséñales el amor. Sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Voy a escribir algo acá tremendo. Enséñales a permanecer en Cristo. Y así darán mucho fruto. Enséñales, a ver, esto quedó con error de ortografía ya. Enséñales a permanecer en Cristo y así darán mucho fruto. Por favor, por favor, por favor, no los hagas cristiano dependientes. Te las voy a repetir. Si eres un líder cristiano, te aconsejo que no vuelvas a la gente dependiente de ti. Enséñales, 1, a tener intimidad con Dios, que dependan de Dios. 2, enséñales a vivir en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. 3, enséñales a compartir el evangelio y a discipular a otros. 4, enséñales a tomar sus propias decisiones basadas en su fe y en el sentido común. 5, enséñales a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. 6, enséñales a permanecer en Cristo y así darán mucho fruto. Esa es la mejor forma de tener discípulos sanos, saludables. Por eso tenemos en nuestra iglesia el tiempo con Dios, el discipulado 1 a 1 y tantas herramientas para lograr esto. Cada congregación tiene que desarrollar herramientas o usar otras que ya existen para apoyar este proceso de tal manera que cada ovejita tenga su propia vida en el Señor. Ahora, no para que se disuelvan y se vayan cada uno por su lado, no. Pero sí para que en la medida en que ellos estén sanos y saludables puedan cumplir con la misión, puedan cumplir con la visión y podamos llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hoy te quiero animar a que abandones cualquier idea diferente de lo que es liderazgo y te enfoques en cuidar a las ovejitas del Señor para que ellos lleguen a ser discípulos saludables de Cristo. Discípulos saludables de Cristo. Dime una cosa. ¿Qué cosa me faltó? ¿Qué recomendación me faltó? Déjamelo en los comentarios para que los discípulos sean saludables. ¿Listo? Déjame un comentario sobre qué tal te pareció este video, lo que he compartido. Y sobre todas las cosas, déjame un comentario sobre qué otra cosa me faltó, que podría ser una gran recomendación para tener discípulos saludables. Y si tienes alguna pregunta por ahí, también déjala en los comentarios. Y yo en alguno de estos videos estaré respondiéndote con todo el cariño del mundo. ¿Sabes qué? Estoy feliz de compartir contigo. El Señor viene pronto, así que me despido diciéndote Maranata. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y la otra cosa que te digo es que Dios está contigo y yo te quiero mucho. Muchas gracias por conectarte y gracias por participar en este video. Te amo. Chao, chao.